Hola, este es un repaso de cómo se resuelven problemas con la fórmula del gas ideal. A la fórmula del gas ideal también se le conoce como la fórmula del pavo ratón. Se escribe la palabra pavo igual a la palabra ratón y se tachan las vocales y nos va a quedar una fórmula que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Esta constante se pudo determinar porque hay un comportamiento que presentan universalmente todos los gases. Un mol de cualquier gas a una atmósfera, 273 kelvins, ocupa un volumen de 22.4 litros. De esta manera, de manera experimental, se pudo calcular la constante universal de los gases. Esta constante tiene diferentes valores dependiendo de las unidades de presión, volumen y temperatura que se utilicen. En el sistema internacional vamos a usar el primer valor, que es el que está en atmósferas, litros, moles y kelvins. Entonces tenemos aquí que siempre yo tengo que usar en mis variables las unidades que son coherentes con mi constante. Como voy a usar una constante en todos estos problemas que está en atmósfera, litros, mol y Kelvin, mis otras variables deben de tomar esas unidades. La P significa presión y la voy a representar en atmósferas. La B significa volumen y lo necesito manejar en litros. N es la cantidad de materia y la cantidad de materia se mide en mol. R va a representar a la constante universal de los gases que tiene el valor de 0.0821 y tiene las unidades atmósfera, litro sobre mol Kelvin. T representa la temperatura y está en kelvins. Quisiera también recordarles que N, que es mol, se determina dividiendo el número de gramos que tenemos de una sustancia sobre su masa molar. Con estas dos relaciones, PB igual a NRT y N es igual a gramos sobre masa molar, vamos a resolver estos problemas. Veamos el primero. Un tanque de 45 litros contiene oxígeno a 25 grados centígrados y 0.6 atmósferas de presión. ¿Cuántos gramos de oxígeno están contenidos? Vamos a considerar la R en atmósfera litro sobre mol Kelvin. Yo sé convertir de Kelvin a centígrados usando, sumando 273 y sé que la masa molar del oxígeno de atómico es 32. Lo primero que hago es determinar qué valores tienen mis variables de acuerdo a la redacción del problema. Escribo P, B, N, R, T. Siempre conozco R porque es una constante. Ahora, de la redacción del problema, obtengo que mi presión es 0.6 atmósferas, mi volumen son 45 litros, la incógnita que me piden es gramo, pero la fórmula yo voy a poder obtener moles. Entonces, en un primer paso voy a obtener moles y en un segundo paso voy a obtener gramos. Me dan temperatura en grados centígrados, pero la voy a tener que transformar a kelvins. Entonces, en las conversiones, 25 grados más 273, ya tengo la temperatura en Kelvin. Ahora, mi siguiente paso es que yo sé que PB es igual a número de moles por la constante por la temperatura. Quiero despejar número de moles. Número de moles, R y T están multiplicando, las paso dividiendo, N va a ser igual a PB sobre RT. Sustituyendo los valores, voy a tener
que 6 por 45 dividido entre el producto de la constante por 298 me da 1.03 moles. Todavía no tengo mi respuesta porque a mí me están preguntando gramos. Ahora, yo sé que los moles son igual a los gramos divididos entre la masa molar. Despejando esta fórmula, sé que los gramos es igual al número de moles multiplicado por la masa molar. Entonces yo sé que lo que obtuve en mi primer paso, el número de moles multiplicado por 32, que es la masa molar del oxígeno, me da 35.29 gramos de oxígeno. Quisiera mostrarles una alternativa diferente para resolver este problema. Una alternativa diferente es que yo sé que PB es igual a NRT y sé que N es igual a gramos sobre masa molar. Entonces puedo sustituir donde está el valor de N, puedo sustituir gramos sobre masa molar. Despejando, yo tendría que gramos, RT está multiplicando, lo paso dividiendo, masa molar está dividiendo, la paso multiplicando. Y ahora voy a sustituir mi presión, mi volumen, la masa molar sobre la constante por mi temperatura en kelvins. Y me da directamente la respuesta en gramos. La diferencia es que en el primer procedimiento, yo primero de PB igual a NRT, calculé N y ya teniendo N, la convertí a gramos. Una alternativa es sustituir en la fórmula gramos sobre masa molar y despejar directamente gramos. Son dos caminos diferentes para llegar al mismo resultado. Veamos un segundo problema. Un día soleado, un globo es llenado con 4.8 gramos de helio a una temperatura de 36 grados centígrados y una presión interna llega a 608 milímetros de mercurio. Encuentre el volumen del globo conociendo la constante en litros atmósfera, kelvins mol. Yo sé que la masa molar del helio son 4 gramos sobre mol y sé que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Mi primer paso en todos los problemas es determinar cuál es el valor de mis variables en base a la redacción del problema. Escribo PBNRT, R siempre la conozco porque es una constante. Entonces, tengo mi presión en milímetros de mercurio, pero yo la requiero en atmósferas. Mi incógnita es el volumen en litros. No me dieron los moles, me dieron los gramos y yo tengo que determinar el número de moles. Ya conozco la R y me dieron la temperatura en centígrados. Eso quiere decir que la tengo que transformar a kelvins. Haciendo las conversiones, yo sé que 608 milímetros de mercurio, hago el análisis dimensional, pongo abajo 760 milímetros de mercurio, pongo arriba una atmósfera y me da 0.8 atmósferas. En el caso de los moles, yo sé que el número de moles son los gramos de la sustancia divididos entre la masa molar. Entonces divido 4.8 gramos entre 4, que es la masa molar, y me da 1.2. Con mi temperatura a 33 centígrados, le sumo 273 y me da 306 kelvins. Ahora ya tengo mis variables en las unidades que los necesito. Mi fórmula es PB igual a NRT
y tengo que despejar volumen. Como la presión está multiplicando, la paso dividiendo, el volumen va a ser igual al número de moles por la constante, por la temperatura entre la presión. Sustituyendo 1.2 moles, me lo dieron en gramos, pero yo lo cambié a moles, por la constante, por la temperatura que me dieron en centígrados, pero yo pasé a kelvins, sobre la presión que me la dieron en milímetros de mercurio, pero yo la convertí en atmósferas, de tal manera que mi volumen es 37.68 litros de helio. Veamos un tercer y último problema. Un contenedor con un volumen de 10 litros contiene 189 gramos de cloro. ¿Cuál será la presión en atmósferas si la temperatura es de 25 grados centígrados? Yo conozco que la masa molar del cloro diatómico son 70 gramos sobre mol. Siempre mi primer paso va a ser determinar cuáles son los valores de mis variables. Mi incógnita es la presión y la necesito en atmósferas. El volumen es de 10 litros. No me dan los moles, pero me dan los gramos. Y con los gramos puedo determinar los moles. La constante siempre la conozco y me dieron una temperatura en centígrados, la cual tengo que convertir a kelvins. Mis conversiones en este caso es que yo sé que los moles es igual a los gramos sobre la masa molar. 189 gramos que me dieron sobre 70 gramos sobre mol, que es la masa molar, me da 2.7 moles. Ya convertí mis gramos a moles. A 25 le sumo 273 y entonces ya tengo el valor en Kelvin. Ya tengo los valores de las variables en las unidades que los puedo trabajar. Mi fórmula es presión por volumen igual a número de moles por la constante por la temperatura. Y en esta ocasión quiero despejar presión. Como el volumen está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda que la presión es igual a los moles por la constante por la temperatura sobre el volumen. Haciendo la sustitución, voy a multiplicar 2.7 por la constante por 298 sobre el volumen, que me va a dar una presión de 6.6 atmósferas. Siempre que trabajo con la fórmula de PVNRT, todas las variables, presión, volumen y temperatura, siguen las unidades de la constante. La presión siempre la tengo que transformar a atmósferas, el volumen siempre lo tengo que transformar a litros, los gramos, si es que me dan gramos, los tengo que transformar en moles y la temperatura tiene que estar en kelvins. Así ya nada más es cosa de despejar la variable que me estén preguntando. Muchas gracias por poner atención a este repaso.